Los conflictos con los adolescentes son inevitables, pero la buena noticia puede ser que se pueden lidiar, se pueden reducir, porque si lo tomamos desde otro lugar, desde otra perspectiva, de saber cómo se desarrolla su cerebro, por qué actúan así, en qué etapa de desarrollo se encuentran, yo creo que nosotros como adultos somos una pieza clave para transitar por esta etapa que es la adolescencia. Esta etapa llena de cambios y transformaciones, esta etapa que nos enseña al mismo tiempo a nosotros cómo transitar por ellas, porque nosotros venimos de una adolescencia, pero muchas veces se nos olvida. Así que vamos a pensar esto, que el conflicto es inevitable, pero la lucha es opcional. A mí me encantó cuando leí esto, no sé, en un libro o así, y me quedé con eso, ¿no? Es que el conflicto no es otra cosa más que pues el enfrentamiento entre dos personas por tener diferentes ¿Qué tal? Gracias a todos los que se están uniendo. Aquí está Sonia. Hola, ¿qué Hola, tal? Sonia, ¿cómo estás? Desde Muy España, bien. buenas Buenas tardes. tardes de España, ¿no? Buenos casi mediodías, ¿no? ¿Allí vosotros? Así es. Ahorita son las 12 acá en México, en Torreón, Coahuila, México, y en España, bueno, te estoy como las 8, Las ¿o qué hora tienes? 8, sí, sí, las 8:04. Así es. Sí, ya estamos cerrando el día. Bueno, Sonia, pues de verdad que bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Me siento honrada de tenerte aquí para poder platicar contigo, con toda tu experiencia que tienes acompañando a la adolescencia, acompañando a profesores, maestros, familias Sí, que se quieren aprender más de esta etapa, ¿no? Y también mencionar que eres maratonista, que eso me encanta, esta formación. Experta en educación emocional, trabajas con la inteligencia emocional, transmitiendo esta pedagogía tan bonita que la llamas del querer. Así desde. que gracias, Sonia, por aceptar esta invitación y ayudar a muchos papás para que te conozcan, para que te escuchen y sigamos aprendiendo de ti. Así Muy- que, pues regálanos, ¿cuál sería esta primer clave, ¿no? Para que nos quieras dar para ir entendiendo a la adolescencia. Mira, lo importante en la adolescencia al final, en todos los aspectos, ¿eh? La gestión del conflicto, el cómo debemos acompañarlos, pasa por entender la etapa. Si un padre o una madre no entiende la etapa de la adolescencia, esta falta de entendimiento te hace no comprender las conductas que tienen muchas veces los adolescentes de forma muy desajustada, ¿no? Pero Ujú. si yo conozco la etapa, entiendo esas conductas, además entiendo sobre todo que esas conductas no tienen nada que ver con una llamada de atención, ni son contra mí, ¿no? Yo tengo dos hijos adolescentes, entonces Ajá. entiendo que no es contra Sonia, ¿no? Contra la mamá, sino que es fruto de todos los cambios, bueno, la metamorfosis de cambios que están viviendo los adolescentes en esa época. Entonces, si yo entiendo la etapa, la puedo comprender y el paso siguiente es que soy capaz de acompañarla desde la calma y desde la empatía, que es lo que más necesita un adolescente. Totalmente. Y como papás queremos, yo creo, desde el amor, transmitirles esto, ¿no? Y nos la pasamos muchas veces, Sonia, con estos sermones que les damos, porque como ya físicamente los vemos más grandes y pensamos, bueno, es que ya me entiendes a la primera, ¿por qué no haces caso? Y empiezan estas luchas de poder. ¿Cómo Exacto. podemos nosotros entender este estilo de comunicación que más nos convenga? Mira, el problema es que muchas veces que intentamos hablar con nuestros hijos adolescentes, no les hablamos para entendernos, con el objetivo de entendernos, sino para aleccionarles. ¿Vale? Entonces, nosotros muchas veces nos centramos únicamente en darles soluciones a sus problemas o, sobre todo, a decirles cómo deben actuar en cada momento. ¿Qué pasa? Que los adolescentes gracias a Dios, no hacen caso. ¿Por qué? Porque están en la época de qué, de libertad, de buscar nuevos caminos, de buscar, de decidir de una forma autónoma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el adolescente siente
que sus padres no se acercan a ellos en esa conversación con ganas de entenderles, sino solo de reprocharle, de decirle constantemente todo lo que hace mal, de etiquetarle como que es un vago, que es un descuidado, que no se esfuerza lo suficiente, ¿qué hace el adolescente? Se cierra en sí mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer, el primer paso, es mostrar el interés de que ellos nos explican todo lo que están sintiendo por dentro, porque además, lo que decía anteriormente, están en un momento de metamorfosis, de cambios, pero no podemos centrarnos únicamente en los cambios físicos, sino son los cognitivos, los sociales y sobre todo los emocionales, ¿no? Entonces, mi conversación tiene que ir dirigida a hacer sentir a mi adolescente que mi intención es escucharles sin ninguna etiqueta, sin reprocharle y sobre todo que muestro mi apoyo, como lo he hecho cuando era pequeño, le muestro todo mi apoyo para ayudarle y para dar respuesta a esas nuevas necesidades que él muchas veces no entiende realmente qué es lo que necesita, ¿no? Entonces somos el adulto, nosotros somos, muchas veces el problema en las familias es que olvidamos que el adulto somos nosotros. Como tú decías muy bien, han crecido tanto que parece que podamos tratarles como adulto y ellos no son adultos, ni son un proceso de adulto. La adolescencia no es una etapa de preparación a la adultez, no, es una etapa como tal donde ellos crean una nueva identidad y eso es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan a su lado? Padres que no reaccionen, sino que escuchen de forma empática, que tengan ganas de demostrar interés por las necesidades, por los gustos, por el momento vital en el que se siente su adolescente y que muestren esa empatía y esa ayuda y sobre todo ese amor incondicional, ¿no? De decirle, te entiendo perfectamente, Claro. entiendo perfectamente que no estés preparado para modular correctamente tus emociones, pero yo estoy aquí para darte esa comprensión que necesitas y sobre todo esa calma que tú no encuentras en tu interior, ¿no? Qué importante esto que nos dices, Sonia, porque es también tratar de evitar conflictos innecesarios, ¿no? Para Exacto. no vivirnos todo el día regañando y regañando y solucionando y este tipo de comunicación que no nos ayuda. Es, Pero ¿qué tal, Sonia? Sí, a mí me gusta mucho esta analogía y ya me dirás tú qué piensas sobre el ser no tan firmes, o sea, el adolescente pide a gritos el límite. Eso sí, ahorita lo decíamos, ¿no? Lo vemos grande, pero nos necesita más que nunca. ajá, Pero ¿qué pasa con esta firmeza que se vuelve como un roble? Y a mí esta analogía que te digo que me gusta, que es como, es mejor ser como una palmera flexible, pero exacto. ahí está, ¿no? Es que Explícanos un poquito cómo podemos llevar estos límites con los mira, adolescentes. lo que más necesita un adolescente es límite. ¿Por qué? Porque esos límites sirven para tres cosas. Para protegerle, ¿vale? Para darle seguridad y sobre todo para asegurarnos que tanto sus necesidades como las nuestras, porque nuestras necesidades como mamás y Así es. papás también son muy importantes. Entonces, ¿qué tengo que hacer con estos límites? Consensuarlos. De nada va a servir imponerlos. Entonces, un adolescente que necesita consensuar esos límites con sus padres, además, esos límites tienen que ir evolucionando. ¿Por qué? Porque la etapa de la adolescencia es muy amplia. Dentro de la adolescencia hay 3 subetapas. Entonces, puede, Ok. con las chicas, la pregunta clave es ¿cuándo empieza la adolescencia? Es cuando empezamos a ver los cambios pubertales en nuestros hijos, ¿vale? Entonces, en las chicas suele pasar entre 10, 12 años y en los chicos entre 12 y 14. ¿Vale? Entonces estamos hablando que es una etapa que puede empezar a los 10 años y acaba alrededor de los 21. ¿Vale? Si esos cambios pubertales han sido más tarde, la etapa se puede alargar hasta los Un poco más. 23, 24. Entonces estamos hablando de una etapa que tenemos que ir adaptando los límites, consensuándolos según la edad de nuestros hijos, ¿vale? Porque lo que decíamos, sus necesidades van cambiando. Entonces, si yo consensúo estos límites, me va a permitir acompañar a mi adolescente con una firmeza amorosa. ¿Por qué? Porque como los hemos consensuado, él va a saber lo que esperamos de él. Y no solo lo que esperamos, sino lo que necesitamos de él. Como decíamos, que les da esa seguridad, ¿no? Y que nos aseguremos
que esas necesidades por ambas partes estén cubiertas. Entonces, esa firmeza amorosa, ¿vale? ¿Qué hace el adolescente? Prueba ese límite. ¿Por qué? Porque necesita sentir que su padre y su madre están ahí. ¿Cómo lo hace? Saltando un límite, Ok, ¿vale? Entonces, eso. no lo hace. Eso es importante que Es lo importantísimo entender, recalquemos. porque yo no me lo tomo, cuando lo hacen mis hijos, por ejemplo, en casa, no me lo tomo con una provocación hacia mí, Sí, sino así lo de. tomo como una necesidad vital, ¿vale? Entonces yo pienso, es normal que intente pasar el límite. ¿Por qué? Porque necesita sentir que mamá sigue estando ahí dándole el apoyo incondicional como he hecho hasta ahora. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no lo tomamos que es algo en contra nuestro, en vez de actuar, reaccionamos. Y esa reacción nos lleva a no entenderles y a alzar la voz, a decir cosas que luego nos arrepentimos, a llenarles lo que decíamos de etiquetas, a reprocharles los Así errores. es. Hay dos trucos que funcionan muy bien en la comunicación del adolescente. Venga, dinos Mira, esos trucos que los el, quiero anotar. súper sencillos y los vamos los podemos aplicar desde allá, ¿vale? El primero es no olvidar que el adulto somos nosotros, ¿vale? Yo no le puedo pedir al adolescente que sea capaz de controlar esa impulsividad que le lleva a esas conductas desajustadas. Yo no se lo puedo pedir. Entonces, si yo entiendo que el Claro. adulto soy yo, que el que tiene que poner la calma y decidir en qué conflicto entramos o no, hay que seleccionar muy bien los conflictos con nuestros adolescentes. No podemos, lo que no podemos hacer es que desde que llegan de la escuela a casa, estamos todo el día, has dejado la bolsa de los libros en un sitio mal, has dejado tu habitación mal recogida, no has sido Y responsable en ese esta es tarea. el tipo de comunicación que estamos empleando sin darnos cuenta. Exacto. Y además de reprocharles, hay muchas veces que en esta etapa únicamente mostramos interés por los resultados académicos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Un adolescente que siente que no se le escucha y que además solo sus padres se interesan por cómo le ha ido En el el, examen de matemáticas en el instituto, pero no le interesa por qué está triste, ¿vale? Porque llora, porque está tan cerrado en sí, irritable. irritable. Ujú. ¿Qué va a hacer? Se va a cerrar en sí mismo. Entonces, el primer truco es no olvidar que el adulto somos nosotros, y el segundo que funciona muy bien es nunca hables a tu hijo adolescente, ¿vale? Tienes que hablar a tu hijo adolescente como lo harías con tu mejor amigo. No, Eso. no quiere decir que yo tenga una complicidad que sea mi amigo. No, no, no. Yo estoy hablando. Vamos a analizarlo. A nuestra mejor amiga, a la que buscamos cuando necesitamos esa ayuda, ese calor, le levantamos la voz, nunca jamás. Le decimos cosas que le pueden doler, nunca jamás. La etiqueta, Sonia, no. Le reprochamos, no. Entonces, si yo le trato, pienso, es que tengo que tratarle como a mi mejor amiga. Es decir, pero ¿cómo puedo ser capaz de decirle a la persona que más quiero en el mundo, que es mi hijo, cosas tan importantes que le pueden dañar tanto la autoestima, ¿no? Entonces, si yo sí. soy lista y además pienso muy bien el tono en el que le hablo y lo que le digo, va a ser mucho más fácil el poder mantener una comunicación desde la calma, ¿no? A ver, aquí hay una realidad que no podemos cambiar. Por ¿Mm? neuronas espejo, por estas células, nos vamos a contagiar de ese humor sí o sí que nos está, que estamos cuando estamos en esta dinámica de la conversación y ya subió de tono porque él ya se irritó o ella ya se puso, bueno, con este enojo a todo lo que da, a mí me acaban contagiando, ¿no? Por naturaleza, por lo que mencionamos, por estas neuronas espejo, se pega la emoción. Sí. Aquí hay algo clave, ¿verdad, Sonia, que podemos hacer? Es una pausa, porque esta micropausa nos va a ayudar a volver a integrar y estar en este estado que tú estás mencionando, con el cual debemos de comunicarnos con nuestros hijos, porque es muy normal que nos alteremos, es muy normal que salgamos irritables a la primera que nos menciona algo. Por esto Exacto. que estamos mencionando del adolescente, que se está volviendo a conocer, que está sintiendo todas estas sensaciones desbordadas, es muy ¿Mm? normal que me acabe contagiando, pero eso no quiere decir que yo, por querer ser su amigo, ¿Mm? ceda,
justifique. Esa- Háblanos de esta validación emocional sin sí. justificar conductas, Mira, Sonia, por favor. el primer paso está muy relacionado con lo que he dicho. Si yo soy consciente que yo soy el adulto, no me dejo contagiar por esa impulsividad, por ese mal tono de voz. Entonces, el adulto es el que tiene que decir, ahora ninguno de los dos estamos tranquilos, yo lo hago en Así casa. Ahora mismo es. voy a decir cosas en las que realmente no creo o no pienso, entonces ¿quién tiene que dar el paso atrás y frenar la situación? El adulto. ¿Por qué? Porque mi adolescente no está preparado. Su cerebro no está preparado para dar respuesta a esa impulsividad y sobre todo a la incapacidad que tienen para dar respuesta a la frustración. ¿Por qué? Porque es un cerebro inmaduro que se está formando y sobre todo tenemos que saber que aquí delante, justo detrás de los ojos, tenemos una corteza que se llama prefrontal, que es la encargada de controlar la impulsividad, la frustración, el enfado, pero que es la parte del cerebro que más tarda en madurar. Sí. Y hay muchas personas que le maduran alrededor de 24 o 25 años. Y yo Súper tarde. entiendo, tengo el conocimiento de no es nada, es todo cerebral, no es nada personal contra ti, sino es que su cerebro, esta parte prefrontal, ¿no? Esta corteza que no está madura, no puede controlar esa impulsividad. ¿Quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer el adulto. El Con que da ya un mi paso cerebro y decir, desarrollado. O sea, oye, ya. no pasa nada. Y validamos las emociones. Tienes derecho de estar enojado, de sentirte triste, de no querer hablar de una forma correcta. Paramos la conversación, ves a tu habitación o me voy yo. Y cuando hayamos bajado mutuamente las revoluciones, retomamos esa conversación desde el respeto y desde la calma. Porque una de las cosas que hacemos peor las familias con adolescentes es que les faltamos el respeto. ¿Por qué? Porque como pensamos en algunos momentos que tienen que actuar como adultos, nos vemos como el poder de faltar el respeto. Entonces, si yo soy consciente que esas conductas vienen dadas por la falta de maduración cerebral y porque mi hijo no tiene las estrategias para controlar esa impulsividad, yo le valido, tienes el derecho de estar enfadado, de sentir miedo, de estar enojado, de estar frustrado. Buscamos un tiempo fuera que decimos, oye, nos damos tiempo y cuando estemos calmados retomamos y buscamos soluciones conjuntas. Claro, claro. A través del modelaje nos estás invitando, ¿verdad, Sonia? Bueno, es un ejercicio muy difícil de hacer, pero muy necesario si queremos establecer una relación con nuestros hijos adolescentes que se basen en este amor incondicional y en este respeto. Como sabes, yo he publicado un libro hace 3 semanas. Sí, sí, sí. Y a lo largo de todo el libro, al final, en el que doy, es un libro muy práctico, ¿no? Lleno de estrategias. El objetivo es que nuestros hijos deben sentir esa comprensión, ¿no? Es decir, mi padre o mi mamá entienden perfectamente que no es nada contra ellos. Es que no tengo la capacidad para modular unas emociones, pasan muy rápido por dentro y además son intensas y ellos me ofrecen esa calma, esa tranquilidad, esa serenidad que yo no encuentro en mi interior, ¿no? Entonces, si ellos se acostumbran de que nosotros pautamos, ¿no? Esa modulación de emociones, va a ser mucho más fácil el no tener encontronazos constantemente con nuestros hijos adolescentes. Y lo que decías tú, muy importante, no he sido capaz en este momento como mamá de parar esta situación, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tengo el derecho a aprender a hacerlo. Entonces, yo lo hago con mis hijos, ¿eh? Ostras, perdona, no he sabido entenderte, no he estado a la altura de la situación, te he enojado mucho más o no he sabido cuáles eran tus necesidades en este momento, te pido disculpas, rebobinamos y volvemos a empezar, ¿no? Qué importante
lo que nos dices y nos regalas estas pautas y estas claves, Sonia, porque veo tan importante el que nosotros modelemos con el respeto, porque solamente así se enseña. Y yo quiero que mi hijo sea respetuoso, pero yo no estoy enseñando con el modelo cómo puedo hacerlo cuando yo estoy en un estado alterado, que lo decíamos completamente normal y natural, que aunque yo sepa la teoría y me estés ahorita hablando del cerebro y tengamos esta oportunidad como padres ahora en esta generación de tener psicoeducación, de saber qué pasa en el cerebro de los adolescentes, entenderlo, nos va a ayudar a comprender que también nosotros nos podemos alterar por este contagio emocional. Entonces, modelar el respeto es una comunicación que nos puede ayudar a transitar por esta adolescencia y que ellos, a su vez, vayan aprendiendo que también pueden exigir ese respeto. Mamá lo da, yo también lo puedo dar. Claro, si mi hijo en casa ve que los conflictos en casa se solucionan alzando la voz, va a normalizar que se alce la voz. Yo en la escuela a veces pregunto, ¿en casa cómo solucionáis los conflictos? ¿No? ¿Qué pasa? Y muchos dicen, gritando. ¿Por qué? Porque lo han normalizado, ¿no? Gritamos y entonces yo digo, entonces hacéis un concurso de quién es capaz de gritar más fuerte, ¿no? Y me miran y dicen, no sé. Y digo, entonces, si nos gritamos, no nos escuchamos, ¿no? Entonces, yo me tengo que convertir en el mejor patrón, tanto de gestión emocional como de comunicación, que mi hijo adolescente pueda tener, ¿vale? Pero si en algún momento no he sido capaz de hacerlo, porque la adolescencia es una etapa preciosa. Mi libro se llama El privilegio de vivir como adolescente. Me encanta el título de tu libro, invita muchísimo a leerlo. Es que lo siento así. El acompañar a adolescentes, tanto como docente como mamá de dos, para mí es un regalo diario, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea un reto o una tarea muy retadora a diaria. Entonces, exige que las familias, pero no en la adolescencia, sino mucho antes de la adolescencia, nos formemos, ¿no? Entendamos esta etapa para cuando lleguemos le podamos dar una respuesta adecuada, ¿no? Sonia, me pasa mucho con los papás que lo escucho y yo lo vivo con mis adolescentes en casa, es que lo decíamos ya, que todo el tiempo estamos dando instrucciones en lugar de una plática, de una comunicación asertiva, pero nos pasa mucho no entender el por qué tienen, por ejemplo, su cuarto tirado. Entonces, el primer detonador, yo creo que de muchas familias es, ¿por qué tiene su cuarto desordenado? Es que, ¿por qué se encierra? Háblanos de esto porque se me hace muy importante a través de ti, que eres más experta en el tema, de decir, se están reorganizando. O sea, no lo hace contra ti ni tu casa que la quieran ver sucia. Exacto. Mira, es una de las preguntas que en las charlas formativas que doy siempre me preguntan. Y yo le digo, el primer punto que tenemos que analizar es que el orden de un adolescente no es el orden de un adulto. Y eso lo tenemos que aceptar. Ellos no entienden el orden como nosotros. Entonces, una un adolescente representa el cerebro del adolescente. ¿Cómo está ese cerebro actualmente? Está realizando nuevas conexiones neuronales que necesitan ahora los adolescentes y está eliminando relaciones neuronales que ya existían que ya no van a utilizar. ¿Qué pasa? Pues está como una habitación, todo revuelto. Entonces, ¿qué necesita para que este adolescente sea ordenado? Necesitamos darle tiempo, porque a la que su cerebro se vaya reorganizando, va a necesitar ese orden. Yo siempre digo, si tú tienes un adolescente y entras a su habitación y está todo como si fuese una habitación de adulto, te tienes que preocupar, algo no funciona bien. Entonces, el desorden es normal. Lo que sí que podemos hacer es pautar ese desorden. Por ejemplo, yo les digo, todo lo vuestro en casa tiene que estar dentro de su habitación. Nada de llegar a casa, tirar la bolsa de los libros en el comedor, tirar las zapatillas en otro estancia. ¿Por qué? Porque somos un equipo. Entonces, todos tenemos que sentirnos a gusto en casa, ¿vale? Entonces, cuando llegamos a la habitación hay que pactarlo también con ellos. Entonces, yo les digo que hay un espacio donde pueden mantener ese desorden. Normalmente es una silla donde van sumando una cantidad de ropa impresionante.
es que necesitan hacerlo así, ¿vale? Entonces, Así. lo que sí que hemos pactado en casa es que si ellos son desordenados, por ejemplo, con esa ropa, no pueden pedir que, por ejemplo, una camiseta esté lavada cuando ellos quieran. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ser responsables de cuando una prenda de ropa esté sucia, la llevan al sitio donde amontonamos la ropa sucia, ¿no? Entonces hay que enseñarles el porqué de ese orden. Si nosotros les obligamos a ordenar la habitación tal como lo ordenaríamos nosotros, no va a ser efectivo. ¿Por qué? Es muy fácil. Si tú vas a una oficina y ves las mesas de trabajo de 10 empleados, las 10 mesas son diferentes. ¿Por qué? Sí. Porque su estructuración cerebral es diferente. Entonces, hay que enseñarles con mucha paciencia y con mucho tacto la importancia del orden, ¿vale? Por ejemplo, la mesa de estudio es necesario que esté bien ordenada. ¿Por qué? Porque nos hace perder tiempo, nos hace ser menos productivo. Entonces, el explicárselo desde el respeto, desde la calma, sin decir, eres un desastre, esto es no se puede entrar a tu habitación, y entender que al final esa habitación, ese desorden, representa el cerebro suyo, me va a permitir hacerlo desde la calma y ir a explicarles cómo hay que ser efectivos en ese orden, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros los adultos damos por hecho cómo se tienen, por ejemplo, que colgar las camisas en un armario, ¿vale? Entonces, yo otro día le decía a mi hijo, ¿pero por qué las cuelgas así? Y me decía, ¿pero no se cuelgan así? No, porque las colgaba de una forma en la que se las colgaba. Al final es culpa mía. Claro, yo nunca había pensado que igual dedicarle medio segundo a decirle, mira, cuélgalo así porque es más efectivo, porque te ocupan menos espacio, además no se arrugan, además, pues ellos también necesitan, pero lo que no necesitan es a mamá detrás todo el día diciendo que esto es un desastre, que es, ¿por qué? Porque no nos van a escuchar. Entonces hay que tener... Estos conflictos y conflictos y conflictos. En España decimos mano izquierda, no sé si vosotros lo utilizáis, es decir, saber decir las cosas en según qué momento para que ellos estén receptivos a la forma, a todo aquello que le queremos enseñar, ¿no? Qué Desde el importante. grito, desde el Sí. reproche, no nos van a escuchar, porque nosotros tampoco escuchamos No. a un compañero de trabajo que nos grita y nos dice cómo tenemos que hacer un informe gritándonos, sino vamos a escuchar a ese compañero paciente que nos dedica tiempo y que nos dice las cosas con mucha educación, ¿no? Eso me gustó mucho también leer de ti, Sonia, que lo mencionaste, no sé si en tu blog o en una publicación que haces en esta revista del País, donde hablabas sobre que es un acto de amor el poderte comunicar con mensajes claros. Claro, Que sí. al momento de gritar te dejan de escuchar. Bueno, esa frase para mí ha sido muy valiosa porque me he dado cuenta en este trabajo que siempre he hecho el dejar de gritar y empezar a hablar. Y cuando yo ya siento que necesito gritar, me retiro y vuelvo. Exacto. Sí dejan de escuchar, es como lo decías, nosotros dejamos de escuchar al momento que están gritando, ¿no? Exacto. Y también ellos, Bueno, totalmente me quedo con esa frase. Que alguien no respeta nuestro espacio. Hay muchas familias que creen que el grito les da autoridad y es todo lo contrario, ¿eh? Lo que nos quita es la razón. El gritar nos quita razón. ¿Y qué consiguen los gritos, sobre todo en la adolescencia? Pues que rompamos nuestro vínculo, sobre todo, y nos crea mucha distancia, ¿vale? Entonces hay muchos adolescentes a los que acompaño que me dicen, Sonia, es que yo le digo, pero ¿por qué no explicas a tus padres todo lo que te pasa? Me dicen, porque no muestran interés por lo que me pasa, ¿vale? Y entonces... Esa percepción que se nos escapa. Exacto. Bueno, es que no sienten que como no aceptamos, ¿no? Validamos sus emociones o sus necesidades, no mostramos interés a algo que no sea el orden, por ejemplo, de una habitación o los resultados en el área de matemáticas, ¿no? Entonces, sí. Además, si todas nuestras discusiones vienen con gritos, porque claro, yo grito porque soy mamá y tengo todo el poder. En la adolescencia, ese grito, ¿no? Esos malos gestos, lo que nos quitan es autoridad. Y lo que sobre todo hacen que se rompa nuestro apego seguro. Porque tan importante. Al igual que todas las etapas,
en la adolescencia lo que más necesita un adolescente que se ve tan removido por dentro es sentir ese apego seguro, ¿no? Esa seguridad y ese acompañamiento sin condición, ¿no? Ese amor de decir, hagas lo que... Yo muchas veces a mis hijos les digo una frase que me decían mis padres, que me decían, hagas lo que hagas, te voy a seguir queriendo. Hagas lo que hagas, ¿vale? Lo hagas bien, va a haber una felicitación, ¿no? Pero lo hagas mal, te voy a seguir queriendo. ¿Por qué? Porque voy a tener ganas de ayudarte a mostrarte un camino diferente para hacer las cosas bien. Pero claro, si nosotros nos pasamos el día juzgando los errores constantes que tienen los adolescentes, porque es normal, ¿por qué? Porque empiezan a dibujar su propio camino y les enseñamos, en vez de a juzgar los errores, a decirles que es normal que se equivoquen, porque es una parte esencial del aprendizaje, va a ser mucho más fácil que muestren interés por escucharnos. Sonia, nos hablas de cuidar el vínculo. Ahorita nos decías, hay que cuidar este apego seguro, que si seguro lo formamos en la infancia, que espero que sí, lo volvamos a formar y fortalecer en esta etapa de la adolescencia. Ahorita mencionabas también que ellos pueden tener otra perspectiva, como lo que te mencionaban tus alumnos. Es que yo no les cuento a mis padres porque ellos no tienen interés, porque nada más están con los sermones, juzgando o etiquetando las cosas que hago. Entonces nosotros como adultos no nos estamos dando cuenta que ellos tienen una percepción distinta a lo que yo estoy entregando. Aquí me gustaría que los invitáramos a los papás a ver esto de no dar el amor por supuesto. El amor nunca se da por supuesto. Mira, y sobre todo pasa mucho en la adolescencia, ¿vale? Nos olvidamos del afecto. Yo soy una defensora de la pedagogía del afecto, ¿no? Que al final, ¿en qué se basa esa pedagogía? Pues en los abrazos, en los besos, en las palabras que alientan y sobre todo en los silencios en la adolescencia. Un adolescente que siente que sus padres respetan los silencios que necesitan porque necesitan encerrarse en su habitación, pero porque huyen de nuestra relación, no, porque necesitan esa introspección, ¿para qué? Para construir su nueva identidad, ¿no? Entonces, un adolescente que yo respeto su silencio, respeto su distancia. Yo entiendo que mis hijos ahora necesitan cosas muy diferentes a las mías, aunque me cueste mucho sentir que han crecido mucho, ¿no? Entonces, los besos, los abrazos. Yo, por ejemplo, siempre explico, ¿no? Mi hijo mayor mide 1,85, me saca 3 cabezas. Entonces, ¿qué pasa? Tengo 2 opciones. Yo no puedo abrazarle. ¿Por qué? Porque es que no llego a él. Entonces, hemos cambiado. Yo siempre que quiero darle un abrazo, yo le digo, hijo, ¿me das un abrazo? Y entonces él me achucha fuerte, él se siente y sentimos lo mismo que sentíamos cuando lo hacíamos más al revés. Qué bello. Además, yo siempre en la adolescencia los besos y los abrazos son muy fáciles de hacer. ¿Por qué? Porque el 90% del tiempo que está el adolescente en casa está estirado, o en el sofá, o en su cama. Entonces, ¿qué pasa? Lo puedes agarrar más fácil que un niño. Achucharlo. Y hay que entender también que hay que no quieren, pero es que nos pasa a los adultos también. A mí hay veces que me quieren dar un abrazo y me sale la parte de erizo, decir, oye, no estoy bien, ahora no me apetece, estoy triste, estoy cansada. No pasa nada. Si ellos entienden que respetamos su ritmo, ¿no? Y sus necesidades, va a ser muy fácil que ellos nos pidan. También hay que entender muy bien que esas muestras de afecto, por ejemplo, ante el público, nos las rechacen. ¿Por qué? Es normal que están en su grupo, con su grupo de amigos, es normal que si yo me los encuentro por la calle, no vaya y abrazarles. ¿Por qué? Porque a mí tampoco me hubiese gustado que lo hubiesen hecho mis padres. Entonces yo entiendo que un solo saludo, ya está. ¿Me están rechazando hacia sus amigos? Por supuesto que no. Están viendo que yo entiendo perfectamente que cuando están con su grupo de iguales, no hace falta que me acerque, ¿no? Si ellos ven esa empatía, ¿no? Decir, entiendo perfectamente que quieres estar en silencio, que no tengas ganas de hablar conmigo. Hay muchos padres a los que acompaño que me dicen, Sonia, es que se lo cuentan todos sus amigos y a mí nada. Y yo digo, es que es normal. ¿Por qué? Porque el grupo de iguales pasa a ser el pilar en su desarrollo, ¿no? ¿Quiere decir que no nos necesitan? No, quiere decir que nos necesitan de forma muy diferente. Entonces, en la adolescencia hay que pensar
que la distancia no nos aleja, nos acerca. El adolescente que siente que sus padres le dan la libertad y la autonomía, ¿no? Y respetan su ritmo de forma de pensar, de actuar, va a ser, es seguro, que sean ellos los que vengan a pedirnos esas muestras de afecto, ¿no? Y además, también es muy importante nuestro lenguaje, ¿vale? Tiene que ser positivo. ¿Eso quiere decir que tenemos que felicitar todo lo que hagan? No. Eso quiere decir que tenemos que felicitar el esfuerzo que hagan, ¿vale? No únicamente lo que sean capaces de conseguir, Eso ¿vale? lo confundimos mucho, Sonia, como papás, hasta como maestros, como coaches, los que estamos alrededor del adolescente o el niño, también pasa que queremos alentar y lo hacemos en forma de elogio, pero solamente por la calificación, por lo que logró. Y, por ejemplo, si no terminó una tarea, pero oye, estaba larguísima, ahí no digo nada hasta que la acabe. Y cosas así que van desmotivando al adolescente y el adolescente está en búsqueda de motivación todo el tiempo, ¿verdad? Háblanos de esto. Bueno, y seguramente igual ha obtenido en matemáticas una nota buenísima, entra por la puerta, nos dan la nota, pero yo lo único que le digo es que es un desastre como has dejado la habitación. Y piensa, ostras, ¿cuándo es mi momento de que me feliciten? Eso no quiere decir que, o sea, el refuerzo positivo se tiene que hacer muy bien, ¿eh? Yo lo que aliento es el esfuerzo y la valentía. Yo le tengo que decir, yo confío en ti, hijo. Tenemos que conseguir que tú también lo hagas, ¿vale? Y hay que explicarles, a mí también me cuestan hacer muchas cosas diarias, es muy difícil hacer cosas, pero hay que esforzarse. Y además tú tienes la suerte de que yo voy a estar a tu lado echándote una mano en todo lo que necesitas. Entonces nuestras palabras, nuestro lenguaje verbal y no verbal es muy importante. Hay muchas veces que hablamos con ellos y te dicen, ¿qué te pasa? Tú dices, nada. Es que parece que estás enfadada. No, estoy enfadada. A ver, si en ese momento tú estás enfadada, tienes derecho a estar enfadada. Es lo que decíamos antes. Buscamos otro espacio donde todos estemos con otra actitud mucho más positiva y volvemos a la relación. Entonces, los besos, los abrazos, las palabras de aliento, los silencios, las miradas cómplices, ¿no? Yo juego mucho con la... Qué bello. Hijos, sí. ¿No? Miradas que provocan, miradas que le dicen, estoy muy orgullosa de todo lo que estás consiguiendo, ¿no? O, oye, que no pasa nada, que te equivoques o que no hayas conseguido lo que tú te proponías. A mí me pasa a diario, ¿no? Y también el compartir nuestro día a día con nuestros hijos. Yo les explico todo, ¿no? El decir todo lo que consigo y todo lo que me esfuerzo, pero no consigo, ¿no? Entonces, ¿crees que esto, Sonia, de que nos quejamos mucho de que el adolescente no nos platique y que se la pasa encerrada en su cuarto o que va al chat y ahí sí, teclea todo y se expresa? En parte podemos nosotros ayudar a que se pudiera expresar más emocionalmente si nosotros le platicamos nuestro día o si yo empiezo por decirle por qué estoy triste. Exacto. Bueno, y sobre todo les contagiamos de nuestros retos, ¿vale? Yo, por ejemplo, no sé, cuando he escrito el libro, les he hecho muy partícipes del libro. Además, ese era un libro que hablaba de adolescencia, ¿no? Yo les preguntaba, y los momentos en los que no fluía la escritura, en muchas ocasiones han sido ellos decir, oye, mamá, no pasa nada, cierra el ordenador, oye, mañana será otro día, ¿no? Y han utilizado palabras que yo utilizo con ellos, ¿no? Entonces, al final, si tú eres su modelo o yo me propongo un reto muy importante y no lo consigo, para mí no es un fracaso. ¿Por qué? Porque no lo he conseguido, pero me he esforzado. Entonces, si yo lo comparto, ¿no? Y a veces cuando decimos tenemos que compartir, tendemos a compartir únicamente lo negativo. No, también hay que compartir lo positivo, ¿no? De decir, ostras, pues muchas veces yo en casa hablo de mis alumnos, ¿no? Estoy tan orgulloso de este alumno que ha sido capaz de, al principio de curso, ni nos planteamos este objetivo con él, ¿no? Valoro el esfuerzo, entonces ellos tendrán también sus dudas, sus inquietudes, sus retos. Además, también hay que estar, no, parece que cuando ellos sean grandes desaparecemos de sus vidas, ¿no? En la adolescencia lo que necesitan es que estemos presentes y disponibles. A mí me pasa que mis hijos son mayores y practican hockey y fútbol,
uno de los dos. Cada vez que se han hecho más grandes, hay más familias que no van a ver los partidos. Entonces, yo sé que para mis hijos, si ellos practican un deporte, que es esencial en el desarrollo de un adolescente, es importantísimo pero he hecho un paso más. Yo entiendo que ahora no necesitan que su mamá, desde la grada, les aliente delante de todo el mundo. Entonces, no lo hago como lo podía hacer cuando eran más pequeños. Entonces, voy a la grada, veo el partido y mira, volviendo a casa, si hemos ganado y estamos contentos, valoramos pues, el esfuerzo, cómo ha ido el partido. Y hay días que salimos frustrados y no pasa nada. Nos metemos en el coche, validamos que esté enfadado, que esté frustrado, que no le hayan salido las cosas bien, se ducha y es cuando, igual a la hora que estamos ya cenando, es cuando retomamos la situación y podemos evaluar por qué, ¿no? Entonces, el estar presentes en sus vidas, en interesarnos de qué vas a hacer el fin de semana, no por control, sino por interés, qué te gusta. También, yo, por ejemplo, hace poco, mi hijo mayor, de aquí a nada, hará la graduación. Si todo va bien, el año que viene será un universitario. Y le decía, necesito que me acompañes a comprar ropa. Y me decía, ¿para qué? Para tu graduación. Y dice, mamá, ¿pero por qué? Digo, porque me hace mucha ilusión, porque todo lo que has conseguido es gracias a tu esfuerzo. Y además voy a dar un paso más. Quiero que cuando me mires me veas guapa, ¿vale? Entonces, la implicación de acompañarme, dame tu opinión. Entonces, el involucrarnos en nuestra vida hace que ese lazo, ese vínculo, mejore muchísimo. Y que también entendamos que hay momentos que ellos no nos quieren ver esos espacios. Entonces yo los respeto muchísimo, los espacios. Entender sin malinterpretar, ¿verdad? Porque luego yo puedo estar interpretando todo el tiempo que no me necesita, interpretando que no quiere que vaya a ver el partido de fútbol, interpretando que no necesita que le compre jeans conmigo, juntos, que vayamos. Y como me la paso con estas interpretaciones, según mi juicio, me hace creer que no me necesita. Pero es la etapa en donde más nos necesitan cerca, pero tampoco invadiéndolo. Mira, te voy a poner un ejemplo muy fácil. Yo a las familias que acompaño les puse un ejercicio y les dije, tenéis que ir juntos a comprar ropa, ¿vale? Fue un auténtico desastre entre madre y adolescente. Y te voy a decir por qué. Porque la madre no entendió que la edad de la adolescencia tienen el derecho a elegir su estilo de ropa. No entro si me gusta más o menos el estilo de ropa que puedan llevar mis adolescentes. Entonces, en casa, por ejemplo, hemos llegado a un acuerdo. Hay ropa que no se puede llevar al centro escolar. ¿Por qué? Porque la moda dice que tiene que estar muy rota, que no es adecuada. Entonces, el pactar esos momentos nos quita muchos conflictos. Yo le compro ese pantalón, pero entendemos de ambas partes que hay ropa que al centro educativo no es adecuado llevar. Claro, si yo me voy con mi adolescente y cuando él coge esa ropa, se la prueba, yo solo lo critico, ese adolescente no va a querer volver a ir a comprar ropa conmigo, ¿vale? Entonces, ¿qué táctica funciona? A mí lo que me funciona es, yo voy, él elige, me enseña y yo digo, ajá, no digo ni sí ni no. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento no. Me encanta. Y él dice, a mí no me gusta nada. Y yo le digo, o al revés, ¿no? Me ha pasado a decir, te queda espectacular. Y él dice, no me gusta, pero ¿no ves la raya que me saca? Entonces es decir, ajá. Y yo digo, ¿a ti te gusta? Sí, pues a mí me encanta. Oye, ¿sabes? Sonia, qué importante. Me recuerda mucho a cuando están pequeñitos que llegan y te enseñan el dibujo y tú les dices, me encanta, qué hermoso. Y ellos, a mí no. Claro. Entonces vuelve a eso, ¿no? Hay que nada más escuchar para ver qué podemos... Exacto. Yo le dejo elegir porque al final si ha elegido, es porque le gusta. Entonces, pero también tiene el derecho de probárselo y que no le guste como nos pasa a los adultos. Entonces yo le digo, ¿a ti te gusta? Sí. Vale, pues a mí me encanta. Ya está. Entonces, volvemos a mediar. Entendemos que hay ropa que igual para ir al instituto no es correcta. Mediemos. Esa ropa va a ser cuando
tú salgas con tus amigos, cuándo el fin de semana, cuándo no. Pero tenemos que seguir un mínimo protocolo. Claro. Entonces, si pactamos, se acabaron las discusiones. Si no la pactamos, cada día que se ponga un pantalón muy roto, por ejemplo, para ir al instituto, ¿qué vamos a empezar el día? Pues faltando el respeto, porque nos vamos a poner enseguida nerviosos, ¿no? Entonces, claro, todo esto no se consigue de un día para otro, se consigue con una práctica diaria de ser consciente de lo que decíamos. Yo soy el adulto, yo soy el que le quiero dar el modelo comunicativo adecuado, yo soy la que decido que en casa no se falta el respeto ni se grita y intento mediar todos los conflictos desde esa perspectiva. Pero es muy común y muy fácil que perdamos los nervios las primeras veces. ¿Por qué? Porque hay que ejercitarse, ¿no? Entonces, cada vez, o sea, contra más consciente sea de cómo lo tengo que hacer, más fácil va a ser el conseguirlo, ¿no? Exacto, entre más conciencia tenga que eso se tiene que hacer y lo voy practicando, pues se me va a hacer menos pesado y no rendirnos, porque podemos empezar a practicar estas claves que nos das y que nos regalaste y nos vemos frustrados al decir, no, a mí no me funciona porque este niño es otra cosa y este niño y esta niña y empezamos con estos juicios y estas etiquetas que nos van a impedir. Centrarnos en que este cerebro está madurando, en que es normal dentro de su proceso evolutivo, pero que nosotros somos una pieza clave para un buen desarrollo. Exacto. Y pensar que lo que decíamos antes, el adulto somos nosotros, el que da las pautas somos nosotros, el que tenemos que decidir si en casa queremos que haya faltas de respeto, gritos, etiquetas que decíamos antes, palabras malsonantes, somos nosotros. Porque un niño, por naturaleza, no lo va a hacer. Pero si yo he enseñado que en casa se solucionan las cosas alzando la voz, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo siento que eso me da más poder sobre mi hijo cuando llega a la adolescencia y ese hijo, como me pasa a mí, te pasa tres cabezas, eso ya no funciona. Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? Tengo que buscar la forma, pues, desde pensar, es que yo no quiero faltarle el respeto a la persona que más quiero en el mundo, que es mi hijo, ¿no? Yo no le quiero hacerle sentir que no es válido, que es un desastre. No le quiero hacer sentir, sino le quiero ayudar a formar una autoestima como un roble. ¿Para qué? Para que pueda hacer frente a todos los cambios y que va a experimentar en esta etapa tan complicada, ¿no? Tan convulsa para él. Así es. Muchas gracias, Sonia. También me quedo con esto último que nos dices, que estamos formando autoestima, acompañando esta etapa. Con todo esto se forma la autoestima como una buena comunicación clave, tratar de evitar estos conflictos innecesarios desde la comprensión, desde otro lugar que no sea el luchar, ¿no? Como decíamos, el conflicto, pues sí, es inevitable en todo tipo de relaciones. Claro, es inherente. Pero, pues, inherente, ¿no? Además, el conflicto es al final lo que nos hace evolucionar a todos, ¿eh? Cuando no tenerle miedo. Exacto, porque el conflicto es muy positivo. ¿Por qué? Porque hay dos ideas diferentes que se enfrentan. Entonces, esto me ayuda a mí a aprender a ser crítico, a razonar, a buscar diferentes soluciones. Si lo hago desde una forma bien modulada, es muy, muy importante para adolescente. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar su espíritu crítico, que va a necesitarlo. ¿Para qué? Pues para dar respuesta al entorno nuevo al que está descubriendo, ¿no? Claro. En esta etapa. Entonces, los conflictos son muy positivos, sí se median, ¿no? Si se utilizan desde ese respeto, ¿no? Y desde sobre todo el ganas de entendernos. Cuando empezamos una conversación cualquiera, por ambas hay que tener ganas de entendernos. Y muchas veces cuando hablamos con los hijos, ganas de entendernos, sí. Yo muchas veces a mis hijos les digo, no te entiendo, no entiendo lo que necesitas o lo que sientes, pero te respeto. Que actúes de esa forma. ¿Por qué? Porque si lo haces es porque tú lo estás necesitando. No te entiendo, pero te valido que tú lo hagas de esa forma. Y además, aunque yo vea que es una equivocación esa toma de decisión que has tomado, ¿vale? Te voy a dar la oportunidad de equivocarte. ¿Para qué? Para que aprendas. ¿Por qué? Porque si yo te soluciono y tomo todas
tomo las decisiones por ti, ¿qué te hago? Te sobreprotejo y al final te convierto en un inútil cuando eres un adulto, ¿vale? Ahí, seguro que todos tenemos compañeros de trabajo que dices, ¿tú no has tomado una decisión en tu vida? Pues a lo mejor Qué no, fuerte. porque las han ido tomando otras personas Adultos. a su alrededor. Entonces, yo dejo que se equivoque. Muchas veces las discusiones surgen por un error. Entonces, si yo no valido que mi adolescente tiene la necesidad de equivocarse porque el error es parte imprescindible del aprendizaje, no vamos a evolucionar. Y lo que voy a hacer es solo centrarme en la parte negativa, que es esa caída, ¿no? Ese tropiezo. Entonces, te dejo elegir, te equivocas, no ha pasado nada, vamos a buscar soluciones siempre que yo le asegure una seguridad y una protección. Claro. Te has equivocado, la próxima vez, eso sí, no puedes volverte a equivocar. ¿Por qué? Porque ya hemos visto las consecuencias que tiene el, por ejemplo, no dedicar el tiempo necesario a los estudios, ¿vale? Yo te dejo, déjame mamá que yo me organizo. Perfecto, organízate, pasa el primer trimestre, los resultados no son adecuados, en vez de empezarnos a gritar, vamos a buscar soluciones. Como yo he visto que no has sido capaz o que no tienes los recursos necesarios para organizarte, vamos a sentarnos los dos y digo, vamos a consensuar. No te digo, tú vas a estudiar No te ordeno. Exacto. Vamos a consensuar cuál va a ser tu horario de estudio, qué necesidades tienes, porque a lo mejor muestras dificultades en las lenguas, en la tecnología, en las ciencias, te puedo ayudar yo. Buscamos un refuerzo externo, me pongo en contacto con la tutora no para criticar a mi hijo, sino para buscar estrategias conjuntamente con los profesores para que mi hijo al final del curso pueda llegar a obtener los resultados que todos deseamos, ¿no? Y ahí estoy fortaleciendo también el vínculo, ¿no? Cuando me ve acompañándolo en el proceso donde hubo una falla, pero sin juicio, sino te acompaño porque nos dimos cuenta que esto no se pudo dejártelo a ti solo en este momento. Hay una herramienta que funciona muy bien. Yo digo, es que a mí también me pasaba cuando tenía tu edad. Claro, esta empatía, ¿no? ¡Pum! Mira, es súper curioso porque los padres de adolescentes olvidamos que no hace mucho, 20 años, fuimos adolescentes. Entonces, que cometimos los mismos errores. Hay mucha gente que me dice, no, no es verdad, Sonia, es que la sociedad era diferente o no, porque yo hacía caso a mi padre y a mi madre. Yo siempre digo, vamos a parar un momento, vamos a analizarlo. Muchas veces hacíamos caso a la primera a nuestros padres porque les teníamos miedo, ¿vale? Entonces, educar desde el miedo no es correcto. Yo prefiero que mis hijos, ¿vale? Mis hijos me tienen respeto, pero no me tienen miedo. ¿Por qué? Porque saben que podemos hablar las cosas, que hacemos foco a las emociones. Entonces, ¿antes los niños hacían más caso? No lo sé. Lo que sí que te aseguro es que muchos de esos niños hacían caso porque sus familias los educaban a través del miedo y de el castigo físico, el castigo. Claro. Entonces, la gente que me decía, es como el bofetón a tiempo. Esto no es pedagógico. Si yo pego a un adolescente, lo único que voy a conseguir es que a la que pueda va a quererse irse de casa, ¿no? Entonces, tiene que haber una pedagogía, pues lo que decimos, desde el respeto, la presencia, la disponibilidad. Si un adolescente siente que sus padres están disponibles, que muestran interés para dar respuesta a sus nuevas necesidades en cada una de las subetapas de la adolescencia, va a ser muy fácil tener un buen vínculo con nuestros hijos. Que eso no quiere decir que en muchos momentos haya conflictos. Es normal que haya conflictos, ¿vale? Porque vivimos en momentos diferentes y ellos exigen muchas veces esa autonomía y esa libertad que necesitan de una forma muy torpe. Entonces, si sienten que nosotros mediamos y consensuamos y que buscamos soluciones conjuntas, va a ser mucho más fácil de que la cosa funcione. Sonia, nos has dado tanta información tan valiosa que yo voy a volver a escuchar este live para apuntarme todo lo que, mira que me ha apuntado varias cosas, ¿no? Hablar con tu adolescente como si fuera tu amigo, sin el juicio de que es tu amigo, sino tú eres el adulto, no olvidar nunca que el adulto somos nosotros. Bueno, muchas frases
Muchas muchos gracias. mensajes que nos has transmitido, que te queremos dar las gracias como comunidad por permitirnos escucharte y aprender de ti, sobre todo que desde esta mirada amorosa de comprensión a esta etapa del desarrollo evolutiva que es la adolescencia, esta comprensión que hace mucho tiempo nuestros padres, nuestros abuelos, los padres de nuestros abuelos no la tuvieron. Mm, Y nosotros tenemos ya estas herramientas tan cerca de nosotros para seguir psicoeducándonos, para entenderlos más y para cambiar en esta generación, pues de verdad que se escucha, y qué exagerada, Ana Lucía, pero es que cambias al mundo desde que empiezas a tratar con buenos tratos. Exacto. Gracias, Sonia, por regalarnos este espacio. Muchas gracias. Gracias a ti, y tu libro es El privilegio de vivir con un adolescente, que lo podemos encontrar en Amazon y también Sí. lo tengo en Kindle, también Mu- para los que son, les guste también esta manera de leer. Ajá. Al final, Maravilloso. el objetivo del libro Ujú. es recoger mis más de 20 años de experiencia y la función es que sea un libro totalmente práctico para las familias, para dos tipos de familias, ¿eh? Una, de familias con adolescentes que no acaban de encontrar, ¿no?, el método para acompañar desde este respeto y esta calma, con estrategias y ejercicios súper concretos para aplicarlos desde que lo leen. Y Wow. es un libro muy, muy dirigido a familias que sus hijos tienen 6, 7, 8 años para que vayan formando correctamente antes de que llegue la pubertad, porque en las chicas llega Claro, antes. sobre los 10 años, 10, 11 años. Entonces, es un libro recomendado también para esas familias que ahora tienen hijos de 6, 7, 8 años para empezar Empezar. a conocer la etapa y sobre todo, pues mi intención es, como dice el título, el privilegio es desde una Disfrutarlo. mirada muy optimista, pero muy realista también, ¿eh? O sea, yo soy consciente como mamá que acompañar a dos adolescentes hay días Claro. que es una tarea ardua, ¿eh? Que, uf, por Que es favor, no vamos a dormir y pesadísimo, que acabe sí, el día. cansadísima. Desde una perspectiva súper real, pero también optimistas y con ganas de mirar la adolescencia desde ese amor incondicional, ¿no? Que al final Wow. bueno, tiene que ser nuestro eje vertebrador, ¿no? Como papás y mamás. Hermoso ese mensaje. Claro que sí, lo voy a terminar de leer, lo recomiendo Muy, muchísimo, y voy a estar poniendo alguna de estas frases que nos has regalado aquí en la plataforma para que, pues bueno, poder etiquetarte, y lo podemos seguir leyendo todos. muchísimas. Gracias por este aprendizaje, Sonia. Fue un placer tenerte conmigo y aprender de ti. También escúchenla en el podcast Aprendiendo Juntos, donde tiene un episodio maravilloso que también se los dejo ahí por ahí en Muchísimas gracias. historias. Gracias, Sonia. Que descanses. Buenas noches en España. Que vaya muy bien el día. Gracias a todos los que se conectaron. Hasta luego.